Cualitotlaquil sinoyoligniwan, nenimotoca Juliotzin, nenitemastic. Buenas tardes amigos, me llamo Julio, soy maestro. Bienvenido a otro video donde estaremos hablando un poquito de la lengua náhuatl. No olvides suscribirte, dar like y comentar este video. Bueno, comenzamos. El tema del día de hoy es Tlapohualme. Tlapohualme, números. Así es que en este tema estaremos aprendiendo un poquito de los números en lengua náhuatl. Así es que pon mucha atención, comenzamos. Bien, comencemos con los números básicos en lengua náhuatl, los números del 1 al 10. Repitan conmigo, por favor. C, 1, Ome, 2, Yeyi, 3, Nahui, 4, Macuil, 5, Chicuase, 6, Chicome, 7, Chicuelli, 8, Chignahui, 9 y Mahtlac, 10. Estos son los números del 1 al 10. Ahora los números del 11 al 20. Hay que entender que los números en náhuatl son sumas. Por ejemplo, en el número 11, ¿cómo lo escribiremos? Mahtlac, que se refiere al número 10. Este guan en rojo quiere decir y por último se vuelve a repetir el número 1, que es C. Mahtlalguanse, 10 y 1, 11. Mahtlalguanome, 10 y 2, 12. Mahtlalguanyeyi, 10 y 3, 13. Mahtlalguanahui, 10 y 4, 14. Ahora, para el número 15 sí tenemos una palabra. No es necesario continuar con esa secuencia. Para el 15 utilizaremos Cachtol, pero desde ahí volvemos con las sumas. Cachtolguanse, 15 y 1, 16. Cachtolguanome, 15 y 2, 17. Cachtolguanyeyi, 15 y 3, 18. Cachtolguanahui, 15 y 4, 19. Y por último tenemos 20, que es Sepoal. La palabra poal es nuestra cuenta de 20. Y el inicio, que es C, es una vez una cuenta de 20. Sepoal sería 20. Bueno, ahora pon atención en las siguientes secuencias. Ahora analicemos los números del 21 al 30. Esa secuencia es muy sencilla porque tenemos que utilizar Sepoal más los números del 1 al 10. Miren cómo se hace. Sepoal guanse, una cuenta y 1, 21. Recordemos que Sepoal es una cuenta de 20, o sea, Sepoal equivale al 20. Entonces, Sepoal guanse sería una cuenta y 1, 21. Sepoal guanome, una cuenta y 2, 22. Sepoal guanyeyi, una cuenta y 3, 23, y así vamos a continuar. Sepoal guanahui, 24. Sepoal guanmacuil, 25. Sepoal guanchicuasi, 26. Sepoal guanchicome, 27. Sepoal guanchicuelli, 28. Sepoal guanchignahui, 29. Sepoal guanmahtlac, 30. Como ven, es muy sencillo, solo tenemos que utilizar nuestra cuenta, Sepoal, más los números del 1 al 10. Pero tengan cuidado, en los números del 30 al 40 va a haber un cambio, así es que pongan atención. Ahora analicemos los números del 31 al 40. Como podrán darse cuenta, esa secuencia es muy diferente a la del 20, donde solamente utilizamos nuestra cuenta Sepoal y los números del 1 al 10. Aquí va a haber un cambio. Bueno, analicemos los números. Empezamos con Sepoal, guanmahtlal, guanse. Sepoal, una cuenta y 10 y 1. Sepoal guanmahtlal guanse, 31. Sepoal guanmahtlal guanome, una cuenta y 10 y 2, 32. Sepoal guanmahtlal guanyeyi, una cuenta y 10 y 3, 33. Sepoal guanmahtlal guanahui, una cuenta y 10 y 4, 34. Pero ya no vamos a seguir la secuencia. No vamos a decir Sepoal guanmahtlal guanmacuil. Ahí no va a continuar la secuencia. Vamos ahora a escribir Sepoal guancastol, que sería una cuenta y 15. Ya sabíamos cómo se decía el 15. Entonces sería una cuenta y 15, 35.
Y comenzamos una vez a sumar, pero ahora con el Cashtol. Sepoal, Guan Cashtol, Guan Se. Una cuenta, 15 y 1, 36. Sepoal, Guan Cashtol, Guan Ome. Una cuenta y 15 y 2, 37. Sepoal, Guan Cashtol, Guan Yeji. Una cuenta y 15 y 3, 38. Sepoal, Guan Cashtol, Guan Agui. Una cuenta y 15 y 4, 39. Y por último tenemos Omepoal. Omepoal. Aquí ya pongo en color azul Ome, que es el número 2. Recuerden que Poal es nuestra cuenta de 20, entonces ya Omepoal, 2 cuentas de 20, nos da el número 40. Hay que saber que los números en náhuatl se cuentan en veintenas. Bueno, ahora veamos más números. Bien, ahora analicemos los siguientes números. Omepoal, ya habíamos dicho, 2 cuentas, 40. Recuerden que Poal es una cuenta de 20, entonces Omepoal serían 2 cuentas, 40. Ahora 50. Omepoal Guan Maxtlac, 2 cuentas de 20 y 10, 50. 60 serían 3 cuentas, 2, 4, 6. Yeji es número 3. Yeji Poal, 3 cuentas, 60. 70. Yeji Poal Guan Maxtlac, 3 cuentas y 10, 70. Nagui Poal, Se, Ome, Yeji, Nagui. Nagui Poal, 4 cuentas de 20, 80. Nagui Poal. Nagui Poal Guan Maxtlac, 4 cuentas y 10, 90. Y por último, Macuil Poal, Se, Ome, Yeji, Nagui, Macuil, 5. Macuil Poal, 5 cuentas. 5 cuentas de 20 sería nuestro número 100. Bueno, eso sería un poco de los números en lengua náhuatl. Recuerden que todo se basa en las sumas, que también los números se cuentan en veintenas. Y bueno, recuerden, la secuencia del 40 va a ser similar a la del 20. La del 40, la del 60, la del 80. Se va a repetir la secuencia como se vio en el número 20. Ahora, la secuencia del 50, del 70 y del 90 será como lo hicimos con el número 30 al 40. Así es que regresa al video, ve las cuentas, haz tus sumas e intenta hacer los números restantes. Bueno, sería todo por el día de hoy. Espero te sea de utilidad. Onkatimomati, ahí nos vemos. Puedes escribir en comentarios cualquier duda que tengas sobre los números en lengua náhuatl. Yo soy Juliotzin, soy tu maestra de náhuatl y nos vemos la próxima.